¿Cómo están, hermanos? Es un placer para mí volver a tenerlos a ustedes aquí reunidos a través de este medio virtual. Tenemos para hoy entonces nuestro texto que está nuevamente en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 17. 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. 1 Corintios 13, 7. Dice que el amor todo lo sufre y todo lo cree. El amor todo lo cree. En el original griego, el verbo que traduce creer es pisteu, que también significa confiar. Pero al examinar este versículo, ¿estará diciendo que el cristiano que tiene amor debe creer todo? Creo que no. El cristiano no puede ser un crédulo. Un crédulo es la persona que cree todo tipo de embuste fácilmente. No se necesita de mucho argumento para convencerla, porque si es crédula es incauta. Sin embargo, la palabra nos dice que no debemos ser así. Algunas cosas resultan contrarias a los hechos. Algunas cosas simplemente no son ciertas, son falsas. Y es por eso que el Proverbio 14:15 dice lo siguiente: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Es prudente, no confía del todo. El simple es el ingenuo, cree toda palabra, pero el prudente mira bien su marcha, es decir, el sabio tiene discernimiento. Entonces, cuando el texto dice que el amor todo lo cree, no significa que cree hasta el último detalle. De hecho, el Señor, cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo, según Mateo 10:16, algo importante. Mateo 10:16 nos dice lo siguiente: el Señor envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y les advierte lo siguiente: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, sean sagaces como las serpientes, inocentes como las palomas. En la Biblia la serpiente es puesta como ejemplo de la astucia, porque la serpiente es cauta, sigilosa y huye ante cualquier peligro. Jesús enseña que es deber del hombre no solamente ser prudente y sagaz como las serpientes, sino también inocente como las palomas. Y las palomas sabemos que son unas aves mansas, apacibles, que inspiran ternura. De manera que estas cualidades eran necesarias para el trabajo evangelístico. Es necesario ser manso, pero ser prudente y saber cuándo retirarse. Así que lo que nos quiere decir este versículo es que el amor cree todo, pero no todo absolutamente. Cree todo, pero todo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Todas las cosas que son de creer. Todo lo que Dios dice en su palabra. Todas sus verdades y todas sus promesas. Como cristianos creemos en Dios porque confiamos en que Él llevará a cabo su plan divino, aun cuando nos parezca que todo está al contrario.
Confiamos en que nuestro Señor está conduciendo nuestro destino. Como dice igualmente el Proverbio capítulo 3 versículo 5, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo primero es confiar en el Señor, creer todo lo que su palabra nos enseña que es la verdad. Ahora, esto del amor todo lo cree, ya habiendo explicado este asunto de que no es todo, es necesario tenerlo en cuenta en el trato con las demás personas. Creo que hay una profecía que se está cumpliendo hoy más que nunca. Está en Mateo 24:12. En Mateo 24:12, ¿qué nos dice el Señor? Está hablando acerca de las señales del fin del mundo. Y aquí en Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el griego dice que a causa de la anarquía, esto quiere decir a causa de que la gente vivirá sin ley y en el desorden moral, entonces el amor se enfriará. Hoy se ha vuelto sumamente difícil creer en la gente 100%. De hecho, hay personas que cuando hablan, lo mejor es dudarlo. De manera que la mentira se ha convertido en un mal crónico en nuestra sociedad. Es lamentable cuando ya no se puede confiar en las personas. Y de hecho, el impío se burla de la ingenuidad de los demás. Por todo esto decimos que, aunque no se puede confiar del todo, cuando uno sospecha de alguien por eso mismo, porque no puede confiar totalmente en la persona, entonces le concedemos el beneficio de la duda. Esto significa que cuando no queremos pensar mal sobre alguien de manera anticipada, decidimos darle un margen de confianza y entonces corremos el riesgo con esa persona concediéndole el beneficio de la duda. Por otra parte, cuando alguien viene a nosotros para hablarnos mal de alguien, no podemos creer de buenas a primeras todo lo que nos dice. Debemos exigir las pruebas. Pero si no tenemos pruebas, debemos seguir creyendo en la persona. Creo que en el derecho penal eso se llama presunción de inocencia. Es decir, pensamos lo mejor de las personas hasta que se demuestre lo contrario. Apreciado hermano, yo creo en usted, mientras no me conste nada malo. Creo en usted, en su santidad, en su veracidad, en su amor cristiano. Mientras usted sea digno de confianza, creo en usted. Y aplico lo de que el amor todo lo cree, en ese sentido. Ahora, el amor todo lo cree, claro, pero no las mentiras. De hecho, el apóstol nos dice en 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan, 1 de Juan 4:1, nos da una recomendación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces aquí nos dice que nosotros no podemos creer a todo predicador y maestro, ni a nadie que no esté de acuerdo con las Escrituras, plenamente, porque la Biblia es la verdad y es la norma de fe y práctica para nosotros. Y por eso decimos que esto es importante en el trato con las personas en general.
Pero también esto de que el amor todo lo cree es muy importante en el matrimonio. Si uno cree, confía. Poco hablo de mí mismo. Sin embargo, quisiera contar algo. Hace varios años, siendo un joven, yo estaba, como dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, con problemas económicos, con una hija pequeña, con muchas dificultades, así que llegué a pensar si mi esposa confiaría en mí para el futuro. Porque hasta ahora yo era una imagen de fracasado. Así que le dije a ella, mi amor, ¿confías en mí? Y me respondió, sí, creo. Y eso me dio un ánimo tan poderoso que me dije a mí mismo, no puedo fallarle, porque en los días más oscuros nunca dejó de creer en mí. Como a los 2 años, menos mal también, recibí a Cristo como mi Salvador. Y claro, todo cambió para bien. Esa confianza entre los miembros de la familia es un tesoro incalculable. ¿Qué diferencia hace cuando creemos en quienes nos rodean? ¿Qué diferencia hay cuando los esposos y las esposas, los padres y los hijos se tienen confianza? ¿Qué diferencia hace en los momentos oscuros de la vida cuando podemos decirle a nuestros seres queridos, creo en ti y pase lo que pase, lo superaremos juntos? Porque el amor todo lo cree. Ahora, la confianza es esencial para cualquier relación, porque no se puede tener una relación sin confianza. Para que nuestras relaciones sean fuertes tenemos que ser dignos de confianza, es decir, tenemos que ser honestos con nuestro cónyuge. La Biblia llama al matrimonio la unión de 2 personas en una sola carne. Y eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, los hombres o los esposos deben entender que su esposa tiene derecho a saber dónde se encuentra él, cómo maneja sus negocios, cómo van las finanzas del hogar. Es más, tiene derecho a saber cosas más insignificantes, como por ejemplo qué es lo que está viendo en internet. Hay matrimonios que se han divorciado porque el marido tiene una adicción a la pornografía y por eso él se esconde y guarda las cosas y no quiere que su esposa sepa nada absolutamente de lo que él hace. Asimismo, las mujeres. Su esposo tiene derecho a saber cómo está usando el dinero que él le da, en qué lo está gastando. Tiene derecho a estar enterado de todo acerca de su esposa. Debe haber confianza. Las relaciones más sólidas se basan en la confianza. Por eso debemos tener franqueza y honestidad para que pueda haber confianza. Si estamos ocultando cosas, podemos esperar que haya sospechas y eso erosiona una relación. Muy importante, la confianza entre los cónyuges para poder creer y aplicar el principio del amor. Todo lo cree. Pero esto también es importante en la iglesia. ¿Hay alguien en la iglesia en quien usted confía? ¿Por qué confía en esa persona en la iglesia? Uno confía en una persona que se sabe que se preocupa por uno.
que quiere lo mejor para uno. Sin relaciones de confianza, la iglesia no va a ser edificada porque no va a ser una iglesia segura. ¿Cómo va a estar uno en una iglesia donde todo el mundo desconfía de todo el mundo? Tristemente, debido a nuestro pecado, la realidad es que rompemos la confianza a veces con otras personas y otras personas lo harán con nosotros. Alguien dijo justamente que la confianza se construye lentamente con el tiempo, pero se puede perder en un momento. Cuando se viola o se rompe la confianza, el resultado es doloroso. Se han dado casos aquí en la iglesia donde hemos confiado en las personas como nuestro hermano en la fe, pero han resultado peor que Judas y ha quedado un recuerdo no grato. Por eso se nos enseña a ser cuidadosos. En Proverbios 26 hay otra enseñanza sabia. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil, debido al pecado. ¿Qué diferencia hay cuando en la iglesia nos tenemos confianza? ¿Qué diferencia hay cuando creemos el uno al otro y podemos decirnos creo en ti? ¿Qué diferencia hace en los momentos difíciles en la iglesia cuando podemos decirnos como hermanos creo en ti y pase lo que pase, lo superaremos juntos? En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. En esta carta el apóstol da testimonio de algo importante que tiene que ver con las relaciones en la iglesia. Dice primero en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas en la fe, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que habían diferencias. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y en el griego ese compañero fiel es curioso que tiene su nombre. En el original se llama sísigo, que quiere decir eso, compañero fiel. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese nombre, sísigo, compañero fiel, da testimonio al apóstol que trabajaba muy bien en equipo. Debió ser un hombre muy prudente, porque Pablo le encarga que ayude a un par de hermanas en la fe que estaban enemistadas. Ese tipo de colaboradores son los que un pastor necesita en la iglesia. No se puede conformar un equipo de trabajo si no hay un sentido de colaboración, si no hay hermanos que arriesgan todo por la causa de Cristo, si no son personas confiables y leales. Va a ser muy difícil edificar una iglesia. Y repito que la idea es confiar en el otro mientras no haya alguna cosa indeseable que nos haga perder la confianza. Por lo tanto, para que en la iglesia se pueda confiar el uno al otro, o para que en la iglesia puedan confiar en nosotros, debemos vernos como hermanos en quienes todos pueden encontrar seguridad. Nuevamente el Proverbio 3:29 dice algo muy sabio. Proverbio 3:29 dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti.
Está diciendo aquí que si alguien está junto a nosotros, confiando en nosotros, pues no, es una cosa monstruosa ser tan doble y tan traicionero como para buscar el mal de esa persona que confía en nosotros. Y es muy doloroso que uno esté confiando en alguien que resulta un traidor. David se quejaba en el Salmo 41. En el Salmo 41, versículo 9, David se quejaba de algo, dice, dentro de su testimonio, cuando tenía unos problemas graves, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces él se quejaba de alguien que era muy allegado a él, que compartió muchas veces el alimento en su casa, se volvió un traidor. David tuvo muchas experiencias de estas porque en otro salmo, el 55, versículo 12, dice otro asunto. Salmo 55, versículo 12. Aquí también hay una gran queja de David, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cosa terrible. Esa persona de la cual se queja aquí David, dice, personas con las que estuvo adorando a Dios no fueron sinceras. Ahora, ya hemos visto que se puede restaurar la confianza, claro, pero debe haber un arrepentimiento genuino y confesión de pecado. Después de esto se debe hacer la restitución, si es posible, por el daño causado debido a la confianza que se perdió, que se rompió. Cuando hemos quitado la seguridad de la confianza de otro, tenemos que buscar manera de contribuir a restaurarla, si realmente nos interesa esa persona. Así las cosas, apreciados hermanos, el amor todo lo cree, pero no todo absolutamente. Crees todo lo que es bueno. El amor confía, porque creo en Dios, confío en Dios, y así sucede en nuestras relaciones humanas. Porque creo en ti, confío en ti. Es casi imposible edificar una iglesia en donde los hermanos desconfían el uno del otro, o donde el pastor no confía en sus ovejas, o donde los miembros no confían en su pastor. Una iglesia en donde nadie cree en nadie, pues carece del amor de Dios. Como dice el Salmo 133, versículo 1. El Salmo 133, versículo 1 dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo que significa aquí es que es una bendición nosotros estar unidos espiritualmente, y para eso hay que tenernos confianza y creer en el otro, mientras no haya algo que compruebe lo contrario. Así es, hermano. El amor todo lo cree, pero todo lo verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de confianza. Si usted examina su vida,
¿Ha practicado este amor que todo lo cree? Que todo lo cree en el sentido de que mientras no haya nada en contra, ¿usted cree? Mientras no se pruebe que algo son mentiras, ¿usted cree? Este amor que cree en sus hermanos en la fe. Ese es. Y si tiene dudas, por lo menos les concede el beneficio de la duda. Y sigue adelante confiando. Aunque parezca un riesgo. Dejemos que el Señor se encargue de los mentirosos, de los falsos hermanos y de los hipócritas. Y definitivamente en esto consiste el amor. El amor todo lo cree, todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo que es de Dios, todo lo que es confiable. Que Dios nos ayude, hermano, a entender esto y a practicar esto, porque es muy importante con la gente de afuera, con nuestra familia, con nuestro matrimonio y también con nuestra iglesia. Que Dios lo bendiga, hermano, y nos ayude a tener ese amor genuino de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por esta tu palabra que nos dice que el amor todo lo cree, pero naturalmente no está hablando en términos absolutos, sino con estas variables que hemos mencionado acá. Pero Señor, mientras no nos conste nada, mientras no haya ninguna cosa sin pruebas, tenemos que aprender a confiar en nuestros hermanos en la fe, en nuestra familia, en nuestros cónyuges y en las personas en general. Padre Celestial, ayúdanos a tener ese discernimiento, esa prudencia, esa mansedumbre, Señor, que nos ayuda a ver lo mejor siempre. Y desde esa perspectiva, todo lo cree. Gracias, Padre, por todas tus bondades. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos. Amén.